Hola, hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Ya estamos aquí para empezar la clase. Bueno, nuestra última clase. Vamos a trabajar preguntas de repaso de todo nuestro ciclo, tanto de Historia del Perú como universal. Pero en el aula hay 7 alumnos. Eso significa que vamos despacio para que vayan ingresando los compañeros. No creo que nos quedemos en 7, ¿no? No, difícil, difícil. Vamos a poner acá en el chat, buenas tardes, queridísimos alumnos. Obvio. Ok. ¿Cómo están, chicos? ¿Ya almorzaron? ¿Qué han almorzado hoy día? A ver, déjenme adivinar. ¿Han almorzado oyuquito? O de repente arroz con pollo. O algo, a ver, algo más complicado, así como que más elaborado. Una pachamanca a la olla. Pero bueno. Cualquier sea el plato, pero espero que ya estén con el almuerzo eh, listos para la clase que les viene hoy día toda la tarde. Estamos cerrando esta semana todo el ciclo CEPRE con el repaso. ¿Ok? Buenas tardes, buenas tardes. Sí me están escuchando, ¿verdad? A ver, mientras yo acá abro el archivo de la clase. A ver, chicos, den señales de vida, por favor. Vamos a abrir el material. El material es este. Semana 19. El PPT. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Okis, 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 okis. Hola, Brisa. Gracias por la respuesta. Significa que sí están acá. Están en el planeta Tierra, en Lima, Perú, en la clase virtual de historia. Son las 2:33, ya ahorita estamos empezando porque ya muchos compañeros más han entrado al aula, eso es bueno. Hola, hola Diego, hola Ricardo. Ok, ok, noticias por acá que Ricardo me está comentando, dice que han ingresado y, y la otra ya no pagó el examen general, sí. Qué bueno, de verdad chicos que felicito a todos los que entraron, de verdad, de corazón. Los maestros nos alegramos con cada uno de los logros de los alumnos, ¿no? Para cualquier carrera que hayan elegido, todas las carreras son hermosas, si es que te gustan. Entonces, muchas felicitaciones. Y los que todavía no, ¿no? Porque la palabra es que todavía no, pero ya pronto, ahora hay un examen también ahora en este mes, así que pongan todas sus fuerzas, todo su empeño que pues están muy cerca de alcanzar la meta, así que no se desanimen, obvio, ¿no? Y ya pronto la van a hacer, ¿ok? Así que normal, normalazo que los que ingresaron bien y los que les falta, ya ahorita van a dar la sorpresa, así que no problem. Entonces, gracias Ricardo por las buenas noticias, ¿no? A todos que les vaya bien en su inicio de carrera. Deben estar con muchos nervios, ¿no? Con muchas expectativas. Están cachimbos, estarán celebrando. Está muy bien, está perfecto. Los felicito muchísimo. Nosotros vamos a hacer lo nuestro y lo nuestro es hacer el repaso. Si tienen preguntas adicionales, excelente. Pónganlas en el chat o prenden el micrófono y así pues podemos hacer más dinámico esto, ¿no? Porque de repente tú dices, las preguntas del repaso, profesor, están bien fáciles, ya las revisé, ya las hice, pan comido. Mejor otras que sean más difíciles, hay que intentar resolver. Entonces, me avisan y resolvemos las que hayan, las que tengan, las que por ahí no las sacan, entonces acá tratamos de resolverlas. ¿Ok? Entonces vamos empezando. Buenas tardes otra vez con todos los chicos del aula 62. Bienvenidos a esta última clase y vamos con la primera pregunta del repaso. Uy, ¿qué puse? Esto no. Ya está. Semana 19 de el ciclo 2022-2, curso de historia, nos toca el repaso. Vamos a ir con la pregunta number one.
¿ok? Combinando el idioma. A ver, la primera pregunta, chicos, nos lleva al siglo XVIII. ¿Ya? Nos lleva al siglo XVIII porque ya te diste cuenta que esta pregunta es sobre la, ¿qué cosa? La Revolución Francesa, ¿no? Y tiene que ver con la Ilustración, ¿no? Es como que está relacionado porque tú sabes que una de las causas ideológicas de la Revolución Francesa fue pues la influencia de la Ilustración, ¿verdad? ¿Recuerdas? Claro que sí. Entonces vamos a dar lectura rápidamente a este pequeño texto que dice: los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, para que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, para que los actos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, al poder cotejarse en todo momento con la finalidad de cualquier institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos. Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, 1789. Listo, chicos, nos ponemos en contexto. Me hice año 1789, me voy a Francia, a su primera etapa, ¿no? De la revolución, que fue la etapa monárquica, y de la etapa monárquica hay 4 asambleas, ¿verdad? Los Estados Generales, luego la Asamblea Nacional, luego la Asamblea Constituyente y por último la Asamblea Legislativa. En este caso, este texto se centra en la Asamblea Nacional, ¿no? En donde los revolucionarios se van a juntar, ya que los estados generales fracasaron, ¿no? En los estados generales hubo un problema en la votación y esa asamblea se disolvió. Por eso es que los representantes del tercer estado decidieron reunirse ellos solos, ¿verdad? Entonces fueron al salón del juego de la pelota e hicieron el juramento de no separarse hasta tener una constitución. Más tarde, cuando se dan los hechos de la toma de la Bastilla, recuerdan, el 14 de julio de 1789, la Bastilla es tomada por los revolucionarios. Entonces la situación en Francia se pone algo violenta, ¿no? Se pone algo, pues, difícil, hay muchas, desorden, hay muerte, la gente está pues sin control porque no hay seguridad en las calles de París. Es una situación bastante fea, ¿no? Porque al no haber seguridad podían robar, podían saquear tiendas, atacar. Entonces una situación así, para que tú lo visualices así, ¿no? Esa situación que se va a dar en Francia después de la toma de la Bastilla. Y ante esa situación, los revolucionarios creen conveniente la creación de un documento donde se plasmen aquellas reclamaciones de los hombres. Si los hombres están reclamando porque sienten que han vivido en una etapa donde han sido ignorados, donde sus problemas no han sido tomados en cuenta, donde ha habido mucho desempleo, hambre y miseria, entonces hay que darle a ese pueblo lo que quiere. Hay que sentir que son escuchados y hacer concreto, ¿no? Digamos que se está resolviendo lo que ellos reclaman. Entonces vamos a crear un documento que es esta Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, donde vamos a poner todos los derechos que a partir de ahora en adelante el hombre va a tener. Y claro, como también va a tener derechos, también tiene que tener deberes, ¿no? Entonces, este documento en parte va a ser establecido por la situación que Francia está atravesando, ¿no? Después de la toma de la Bastilla, y porque también era pues
ya era una medida que los revolucionarios estaban impulsando desde la Asamblea Nacional, ¿no? Ellos estaban con la finalidad de hacer este documento y cuando las cosas se precipitan, pues lo van a agilizar más y ahí tienes este resultado, ¿no? Esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que la pregunta nos dice que en este documento se aprecia la influencia de una de las características más importantes de la Ilustración, el cual sería. ¿Y cuál es la respuesta, chicos? ¿Qué han marcado ustedes? Avión, barco, casa, dinosaurio o enano, ¿no? Mayormente así llamamos a las claves, ¿no? Para no confundirnos, siempre decimos avión, barco, casa, dinosaurio y enano. Bueno, al menos yo utilizo esas. No sé si otros profesores utilizan de repente otros tipos de nombres, pero ustedes, ¿qué han puesto, chicos? ¿Les doy la clave o ustedes quieren lanzar sus respuestas? Vamos a ver en el chat si hay algo o de repente están esperando la respuesta para contrastar, ¿no? Okis, entonces vamos a dar la clave, aunque yo estoy segura que ustedes ya la sacaron porque está bastante sencilla, pero vamos a descartar. Miren, por ejemplo, si tú me dices tolerancia religiosa, no puede ser porque acá no dice nada de la religión. Una de las características de la Ilustración sí es la tolerancia religiosa, sí lo es, pero en este caso el texto no tiene nada que ver con la religión. Librecambismo es otra característica de Ilustración, por supuesto que sí, pero no tiene nada que ver con el texto tampoco. La libertad de conciencia es es una de las libertades que se contemplan, ¿no? Así como la libertad de expresión, la libertad de prensa, ¿no? Pero en este caso es algo muy específico y el texto es un poco más general, más amplio. Entonces, también descartaríamos la clave C. El utilitarismo del conocimiento también está relacionado con la ilustración, claro que sí. El conocimiento tiene que tener un propósito, ¿verdad? Por lo tanto, los ilustrados, ellos son defensores, ¿no? Del conocimiento y del provecho, ¿no? Que se puede sacar de él. Y nos quedaría Barco, ¿no? El liberalismo social y político. Vamos a ver qué me están escribiendo aquí. A ver. Ahí está, Ricardo está combinando la pregunta de historia con algo de cívicas, entiendo. Dice, los derechos de primera generación son de libertad. Me parece que sí, Ricardo. Vamos a ver, vamos a volver acá. Ah, no, ya, esto es hace rato. Vamos a volver acá. No tenemos ahorita el esquema, ¿no? Donde se plasman los derechos que esquematizados en estas tres, ¿no? Generaciones, primera, segunda, tercera. Pero en este caso sí, es correcto lo que dices, sin profundizar más en eso. Y yendo digamos, al argumento, ¿no? De por qué esta sería la clave. Bueno, lo del liberalismo social, porque en el texto claramente se ve que se está haciendo mención a esta situación por la que pasaban los hombres y la sociedad en su conjunto, ¿no? Una situación donde dice que hay ignorancia, hay menosprecios de los derechos del hombre, donde dice que la declaración va a contener los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre. Entonces ahí claramente vemos que se habla pues de aquellos, digamos, conceptos que se relacionan con el hombre y la sociedad. Y respecto a lo político, porque también se hace mención a ver, acá desde la línea, acá, les recuerde, ¿no? Acá dice, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes para que los actos del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, ¿no? Y de cualquier institución política, ¿no? Sean más respetados. Entonces, ahí también vemos que se hace mención a este tipo de conceptos que están relacionados con el aspecto político, ¿no? Entonces hablamos ahí también del poder legislativo, del poder ejecutivo. Entonces es un texto que nos lleva a esas dos, digamos, a esas dos ideas, ¿no? El liberalismo, por un lado, social, que nos habla de la libertad de los hombres, ¿no? Que se basan en un conjunto de derechos que tiene que tener, y el liberalismo político
porque hace mención a a estos poderes, ¿no? Que gracias a esta declaración, ¿no? de derechos van a poder equilibrarse entre ellos, ¿no? Porque ya no se va a continuar con el absolutismo, donde solamente el rey podía tomar todo tipo de decisiones, sino que ahora, al existir este documento, digamos que es un recordatorio, ¿no? De que los hombres y la sociedad también tienen, ¿no? Un conjunto de derechos que son totalmente inalienables y que se tienen que respetar por encima de todo, ¿no? Entonces, esa sería nuestra clave. Vamos a ponerla de amarillo. Ahí está. ¿Listo? Ya está. Creo que sí, sí sacaron la clave. Si es que no coincidió, espero que haya quedado claro que ahora sí, digamos, haya sustento, ¿no? En esta clave que es la B de barco. Y nosotros avanzamos a otro tema. La primera revolución industrial, siglo XVIII. A ver, la pregunta nos ofrece algo de información, ¿no? Como suelen ser las preguntas de CEPRE, ¿no? Que te dan un poco de información y luego te piden, en base a la información, ¿no? Buscar la respuesta a lo que te van a preguntar. Dice, la primera revolución industrial fue un proceso que se inició durante la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra. Este proceso revolucionario trajo la aparición de una nueva generación de máquinas impulsadas por carbón y vapor que llevaron a las sociedades humanas a una era de producción y consumo nunca antes experimentada. No obstante, fue el causante de la aparición de diversos problemas sociales como, ok, simplemente nos está preguntando por las consecuencias y nos da un pequeño contexto, ¿no? Nos recuerda que la industrialización comenzó en el siglo XVIII en Inglaterra. Recordemos que Inglaterra va a tener las condiciones, ¿no? históricas para que se inicie la industrialización, ¿no? en este territorio, como por ejemplo Inglaterra tenía muchas colonias en el mundo, de las cuales va a poder proveerse de materias primas para sus industrias, igual que mano de obra y también mercado. La burguesía inglesa, a diferencia de otras naciones europeas, la burguesía inglesa es más consolidada, tiene digamos que un desarrollo más largo, por lo tanto llega a su consolidación tempranamente. Si tú lo comparas con el caso de Francia o de Alemania, la burguesía inglesa madura más rápido, entonces eso también es importante porque sabemos que la revolución industrial va a ser impulsada por las empresas, ¿no? Las empresas que son las que van a invertir en una serie de factores, siempre con el afán de lucro, ¿no? Siempre con el afán de aumentar más sus capitales. Entonces, tenemos ahí dos factores. El tercer factor es el aumento de la población, ¿no? Que lo que va a traer como consecuencia es que se requiera de una mayor, digamos, producción para poder abastecer, ¿no? a la población que va en aumento. Entonces, para una mayor producción, ya los talleres, ¿no? y los centros que eran manufacturados van a quedar innecesarios. Entonces, se requiere el uso de las máquinas que hacen el trabajo mucho más rápido y la producción manual la convierten en una producción en serie. Entonces, eso también es un factor importante, ¿no? El aumento demográfico que va a ocurrir en Inglaterra hacia el siglo XVIII. Y otro factor es la revolución agrícola, que va a permitir pues toda una serie de cambios, ¿no? En cuanto a la manera de cultivar la tierra, introduciendo nuevos cultivos, ¿no? Como la papa, como el frijol, el tomate, el ají, ¿no?
o también nuevas técnicas, ¿no? Que van a ser introducidas. Entonces, todo ello permite generar las condiciones en Inglaterra para que se comience con este proceso de industrialización. Ahora, cuando hablamos de las máquinas, no es, hay que saber diferenciar que las máquinas ya en el mundo, en Europa, se usaban de varios siglos atrás. La diferencia de estas máquinas que se van a usar en la primera revolución industrial es que se les va a usar de una manera más, digamos, una mayor utilidad a la máquina, como si ahora la presencia de estas máquinas fuese indispensable para que las empresas y las fábricas pudiesen pues lograr sus objetivos de producción. Entonces, las máquinas se convierten en una pieza fundamental, ¿no? En las fábricas y en gran medida van a comenzar a reemplazar también, ¿no? La mano de obra de muchos trabajadores que antiguamente hacían el trabajo de manera artesanal. Otros factores son el carbón, el vapor, que son las fuentes de energía que se van a utilizar. Y pues, como decíamos, la pregunta nos lleva hacia un problema social ¿no? que va a surgir como producto de esta revolución industrial. Entonces vamos a buscar cuál sería la clave, ¿ok? Un problema social. A ver, ¿qué dice? La A dice, el incremento de la competencia comercial y la pugna entre las potencias industriales. Ok, chicos, esa no sería clave porque si nosotros hablamos de la competencia comercial, eso no es un problema en sí, ¿no? O sea, yo sí digo que hay competencia comercial, ¿cuál es el problema ahí? O sea, no es un problema. Y la pugna entre las potencias industriales, eso es algo de tipo político, ¿no? Que sí se va a dar, ¿no? A consecuencia de esto, pero es algo de tipo político, entonces no sería nuestra clave, porque nos está preguntando por un problema social. B, el aumento de las fuerzas productivas y el surgimiento de la sociedad de consumo. Otra vez, estamos ante enunciados que no son problemas tampoco, o sea, si surge la sociedad de consumo, no es un problema, al igual que el aumento de las fuerzas productivas tampoco es un problema, y son factores de tipo económicos, así que nos preguntan por algo social. No sería la respuesta. C, el crecimiento de la competencia comercial y la búsqueda de mercados y recursos. Bueno, dijimos que la competencia comercial no es un problema y la búsqueda de mercados y recursos es de tipo económico. Entonces, no, no es clave. Dado el incremento de las mercantilistas y depredación de recursos naturales. La depredación de recursos naturales sí podría ser un problema, pero no social. Sería un problema de tipo económico y sería problema para la colonia, más no para la metrópoli. La metrópoli se beneficia de la depredación de los recursos, ¿no? En los territorios que ha colonizado. Esto sería un problema para los pueblos que eran, pues, dominados por las grandes, ¿no? Naciones. Y el incremento de medidas mercantilistas, eso tampoco corresponde al contexto, porque si hablamos de mercantilismo, estamos hablando del capitalismo en su primera fase, que es el siglo XVI, siglo XVII. Entonces, estamos ahorita hablando del siglo XVIII, estamos frente a un capitalismo de tipo industrial, así que tampoco esta es la clave. Enano nos dice la sobrepoblación de las ciudades. Eso sí es un problema, jóvenes, porque una ciudad que no tiene las condiciones para poder recibir, albergar, ¿no? A todas estas familias, personas que van a migrar del campo a la ciudad, entonces esa sobrepoblación sí es un problema y sí es social. Y las duras condiciones de trabajo de la clase proletaria también es otro problema social. Entonces, ahí está nuestra respuesta y me parece que estaba fácil la pregunta, pero era pues importante que aclaráramos punto por punto para ir pues aclarando ¿no? Todo el contexto. Ya, la 3. Nos trasladamos a la historia del Perú. También siglo XVIII.
Dice, esta ha sido una pregunta del tercer examen de CEPRE, ¿no, chicos? Me parece, estoy tratando de recordar. Claro, en la pregunta de CEPRE, de Tupac Amaru, la respuesta era algo particular, ¿no? O sea, con los colegas, conversando un poco, decíamos que, bueno, estaba bien la pregunta, pero la clave no nos llegó a convencer mucho. Ya, vamos a ver qué preguntamos acá. Las insurrecciones andinas del siglo XVIII fueron levantamientos populares en el contexto de las reformas borbónicas, permitiendo el resurgimiento de los discursos milenaristas y mesiánicos. ¿Cuáles de los siguientes enunciados correspondería a las causas del levantamiento de Túpac Amaru II? Listo, chicos, a ver, entremos en contexto. Si venimos al siglo XVIII, acá en la colonia del virreinato peruano, vamos a encontrar que se están aplicando una serie de medidas para poder, no, para nosotros no, sino para que España pueda recuperar el control que había perdido, ¿no? Porque recuerda que los Borbones, cuando asumen la corona de España, ellos van a encontrar una España, bueno, un reino, ¿no? En crisis, dado que España tenía problemas políticos, problemas económicos que cada vez eran más agudos. Entonces los reyes Borbones lo que van a buscar hacer es dar solución a esos problemas. Y esa solución va a ser implementar una serie de reformas, tanto en España como también acá en América, ¿no? Entonces, acá en América, básicamente los objetivos que los Borbones van a tener son dos. Primer objetivo es aumentar los ingresos económicos. Ya, ese es el primer objetivo porque España está necesitando dinero. Entonces, primer objetivo, recuperar o aumentar sus ingresos económicos. Segundo objetivo es recuperar el control político, dado que lo han perdido. ¿Por qué? Porque los criollos aquí en América en los últimos tiempos se habían fortalecido, ¿no? En los principales puestos políticos. Entonces, para los reyes Borbones, esos dos objetivos eran los que tenían que lograr mediante una serie de reformas. Por ejemplo, las reformas de tipo fiscales, que son las que van a propiciar el levantamiento de Túpac Amaru II, ¿ok? Por ejemplo, en las de tipo fiscales tenemos que se van a aumentar los impuestos, ¿ya? Los distintos tipos de impuestos van a aumentar. Y yo te pregunto, cuando los impuestos aumentan, ¿acaso la población está contenta con ese tipo de medidas? La respuesta es no. La gente lo que va a estar es muy descontenta con ese tipo de medidas porque nos perjudican económicamente a todos. Entonces, estas reformas fiscales que aumentan los impuestos es lo que trae mucho descontento en la población. Por ejemplo, el tributo indígena, que es uno de los impuestos más conocidos porque lo pagaban todos los indígenas sin excepción, bueno, a menos que seas de las élites incas, ¿no? Ellos estaban exonerados, pero el resto de los indígenas tenían que pagar su tributo. Entonces, el tributo también aumentó. Y no solamente aumentó, sino que a las autoridades se les, se les ordenaba ser más estrictos en el cobro de los mismos. Entonces, esa es una primera medida que tiene un rechazo por parte de la población. Otra medida fiscal también es la creación de las aduanas internas, ¿no? Las aduanas siempre existieron, pero estaban colocadas en los puertos. Bueno, en el caso del Perú, en el puerto del Callao, que hasta el siglo XVIII fue el único puerto permitido, exclusivo, ¿no? Pero ya después, cuando se da la ley de libre comercio, se comienzan a aperturar nuevos puertos y obviamente que se van a colocar aduanas, ¿no? Ahora, cuál es el problema con estas nuevas aduanas que se han creado? Que son aduanas terrestres. Eso significa que van a estar colocadas en las fronteras de los virreinatos. A ver, por ejemplo, si tú perteneces al virreinato del Perú y quieres pasar al virreinato eh, del Río de la Plata, ¿ok? Entonces tú quieres pasar con mercadería porque tú eres un comerciante. ¿Qué va a pasar? Que en la frontera vas a encontrar una aduana
y vas a tener que pagar los impuestos correspondientes para poder trasladar tu mercadería. ¿Y eso, profesora, en qué afecta? Afecta porque antes no existía eso. Antes tú eras libre de transitar los caminos sin pagar nada, pero ahora recuerda que los Borbones están tratando de buscar más ingresos económicos y esta manera es una de ellas, pues crear aduanas internas o terrestres. Los que se van a perjudicar acá son los comerciantes, arrieros, como el señor Tupac Amaru II, que era comerciante y su zona de comercio era la parte sur del virreinato, entre el Cusco y el Alto Perú. Esa era la zona donde este señor comercializaba con sus mulas, ¿no? Porque para eso tenía pues una gran cantidad de mulas para llevar a cabo este negocio que le era muy rentable. Muy bien. Entonces, estas medidas, entre otras más, porque recuerda que parte de las medidas de los Reyes Borbones también incluyó la creación de los estancos o la legalización de los repartos mercantiles, ¿no? Entonces fueron un conjunto de medidas y parte de estas medidas fiscales que acabamos de mencionar son las causas que van a conllevar el levantamiento más grande del siglo XVIII, que es del señor Tupac Amaru II. Ahora, también tienes que tomar en cuenta que cuando se inicia esta rebelión, la gente que va a apoyar este movimiento, la gran mayoría son indígenas. No decimos que son todos, porque de repente equivocadamente podríamos decir, puros indígenas ayudaron a Tupac Amaru. No es así, porque dentro de ese grupo también hay grupos mestizos, también hay grupos criollos inconformes, ¿no? Con esta situación del incremento de impuestos. Por lo tanto, su levantamiento incluye, ¿no?, un grupo heterogéneo, pero sí, la mayoría eran indígenas. Y en la mentalidad de los indígenas hay elementos milenaristas y mesiánicos. ¿Qué significa esto? Esos elementos milenaristas hacen que los indígenas recuerden su pasado glorioso, aquellos tiempos en el que los incas gobernaban y ellos eran pues un pueblo poderoso, muy orgulloso de todo lo que tenían. Entonces tienen ese recuerdo, los indígenas tienen ese recuerdo muy vivo. A pesar de que ha pasado bastante tiempo, ellos tienen esa idea de retornar alguna vez a ese pasado donde ellos fueron más felices, se podría decir. Y estos elementos mesiánicos les lleva a tener una idea de un Mesías, de un Salvador, de una persona que algún día llegará y los sacará de la explotación y de toda esa mala suerte, ¿no? Esa situación en la que ellos vivían. Entonces, esos discursos milenaristas mesiánicos, aunque no lo crean chicos, son muy fuertes y en gran medida explican por qué los grupos que participaban en esta rebelión digamos que tenían muy vivo, ¿no? Esas ideas y esas ideas eran las que los impulsaban a esta lucha, ¿no?, contra las autoridades coloniales. Entonces, ¿cuáles son las causas del levantamiento de Tupac Amaru? El establecimiento del tributo indígena en dinero. Chicos, ¿eso será o no será? Vamos a ver si están escribiendo algo en el chat o no están escribiendo nada. Vamos a ver. No, no han escrito nada todavía. Ya, volvemos acá. Ya. El establecimiento del tributo indígena en dinero, chicos, eso es incorrecto. Incorrecto, ¿por qué? Porque el establecimiento del tributo indígena en dinero es una medida tomada por el virrey Francisco de Toledo en el siglo XVI, ¿ok? Entonces no tiene nada que ver, está totalmente fuera de contexto. ¿Listo? Yo te acabo de explicar que lo que van a hacer las medidas borbónicas es aumentar el tributo y exigir que sea más riguroso su cobro, pero en ningún momento hemos dicho que se va a establecer recién. El tributo indígena ya se estableció en el siglo XVI cuando llegó el virrey Toledo, ¿ok? Entonces, eso no podría ser. La 2, legalización del reparto forzado de mercancías. Jóvenes, ese reparto de mercancías también es conocido como los repartimientos. Y durante toda la etapa colonial se realizaron, ¿no? Los corregidores eran los que realizaban este tipo de, digamos, actividad, ¿no? Pero de manera ilegal.
porque no estaba permitido. Cuando los Borbones comienzan a aplicar sus reformas, una de ellas es legalizar los repartos de mercancías. Por lo tanto, esta clave sería correcta, ¿ya? Porque sí es una causa del levantamiento de Tupac Amaru, la legalización de los repartimientos. Instauración de los corregimientos en el virreinato. Otra pregunta que tampoco no está en contexto. Los corregimientos se establecieron en el siglo XVI, ¿ok? Así que no sería. Más bien, lo que sí tienes que recordar es que una de las consecuencias de la rebelión de Túpac Amaru II es la supresión de los corregimientos y van a ser reemplazadas por las intendencias. Eso sí sería, pero una consecuencia, ¿ya? La supresión o eliminación de corregimientos y reemplazadas por intendencias. La 4 dice incremento de explotación en la mita minera de Potosí. Eso también sería, jóvenes, una causa, ¿ya? También sería una causa porque, si bien es cierto, la mita minera de Potosí es algo que se estableció con el virrey Toledo, ¿ya? La mita minera se estableció en el siglo XVI con la llegada del virrey Francisco de Toledo, pero cuando Túpac Amaru era cacique, ¿no? Porque sabemos que Túpac Amaru era cacique también. Él como cacique era responsable de realizar de organizar, ¿no? La mita minera de los indígenas en las minas de Potosí. Y como cacique, él era testigo de la explotación que sufrían los indígenas, porque todos sabemos que en estas minas de Potosí, donde había muchísima plata, los indígenas eran llevados a cumplir su mita y muchos de ellos terminaban muriendo, ¿no? Por las terribles condiciones que existían en esos lugares. Túpac Amaru, como cacique, él era testigo directo de toda esa gran explotación. Y cuando se dan las reformas borbónicas, eso se incrementa más, porque recuerda que los reyes borbones están más urgidos de querer tener ingresos, ¿no? Entonces va a incrementar la explotación y eso sí es una clave. Entonces, nuestras claves son la 2 y la 4. ¿Cuál sería? Dinosaurio, ¿ok? Así que vamos a poner por acá D de dado o D de dinosaurio. Esa es nuestra clave, la 2 y la 4, y espero que haya quedado claro, chicos. Si no quedó claro, ahí en el chat lo van escribiendo mientras nosotros vamos avanzando con las otras preguntas. Dice, San Martín ingresó a Lima el 12 de julio de 1821, invitado por la Junta de Notables del Cabildo de Lima para frenar los desbordes sociales. El 15 de julio se firmó el Acta de la Independencia y se proclamó la independencia del Perú el 28 de julio del mismo año, estableciéndose luego el protectorado. Señala el valor de verdad en relación a los hechos que se desarrollaron durante el protectorado. Ok. Nos da un contexto, ¿no? La pregunta nos da un contexto sobre la independencia del Perú que corresponde a la campaña del sur, ¿no? Que fue organizada por San Martín. Y nos dice que San Martín pues ingresa a Lima, ¿no? En julio de 1821, cuando los realistas se habían retirado, ¿no? Recuerda que previamente al ingreso de San Martín, los realistas y el virrey Pezuela se habían retirado hacia la sierra. Bueno, el virrey Pezuela no, disculpen, el virrey La Serna, ¿verdad? Porque ya para este momento ya se ha dado este golpe, ¿no? Donde Pezuela fue reemplazado por La Serna. Entonces, La Serna y las tropas se fueron a la sierra y el Cabildo de Lima invita a San Martín para que ingrese y posteriormente pues se firma el Acta de la Independencia, ¿no? Recordemos que el Acta de la Independencia es el documento que legalmente, digamos que es en donde se establece, ¿no? Donde se va eh, a, a- a- a legalizar, ¿no? la independencia del Perú, y ya la proclamación, que es el 28 de julio
ya es un acto más protocolar, ¿no? Es un acto más así como que más público, como que es más de celebración, ¿no? Para dar a conocer esta independencia del Perú. Entonces, como puedes ver por las fechas, fue muy continuo estos hechos que se fueron dando. Y una vez que ya la proclamación ya se ha dado, ¿no? Y todo esto, hay un nuevo reto, pues, ¿no? El nuevo reto es eh, cómo va a ser el gobierno, ¿no? ¿Qué tipo de gobierno se va a asumir para el Perú? Puede ser una república, como querían los criollos, o la idea de San Martín era la monarquía constitucional. Pero había un debate acerca de eso. Y como además los realistas todavía permanecían en la sierra, la situación se volvía muy inestable. Por eso es que San Martín, hasta que se pueda resolver la situación con los realistas y se pueda llegar a un acuerdo en cuanto a la forma de gobierno que el Perú iba a tener, entonces provisionalmente San Martín se convierte en protector del Perú. Este es un gobierno provisional, es un gobierno temporal, hasta que se logren solucionar lo que te estamos mencionando, ¿no? Que se logre acordar el tipo de gobierno que el Perú va a tener y también qué va a pasar con la presencia de los realistas en la sierra. Entonces, el protectorado, que aproximadamente es un año de gobierno, de 1821 hasta 1822, vamos a ver qué ocurrió, ¿no? ¿Qué ocurrió durante esta pequeña etapa con la presencia de San Martín? Vamos a poner verdadero o falso. A ver, la 1 dice, en la conferencia de Miraflores se propuso el establecimiento de una monarquía constitucional. Jóvenes, esa alternativa es doblemente falsa. ¿Ya? ¿Por qué doblemente falsa? Primero, porque la conferencia de Miraflores no se dio en el protectorado, ¿no? La conferencia de Miraflores es un evento que ocurrió antes de la independencia, cuando Arenales se reunió con Hipólito Unanue y ambos conversaron acerca de sus propuestas, ¿no? Arenales era representante de San Martín y proponía el reconocimiento de la independencia, mientras que Unanue era representante del virrey Pezuela y proponía la sujeción a la Constitución de 1812. Entonces, la conferencia de Miraflores no corresponde al protectorado. Y además, en la conferencia de Miraflores no se propuso el establecimiento de la monarquía constitucional. Te vuelvo a repetir que en la conferencia de Miraflores lo que se debatió o lo que se conversó es por parte de los patriotas, ¿no? El reconocimiento de la independencia del Perú y por parte de los realistas la sujeción a la Constitución de España de 1812. ¿Qué dice la 2? En el aspecto cultural se estableció la creación del diario oficial El Peruano Independiente. Bien, chicos, este diario, El Peruano Independiente, sí existió, ¿ya? No hay mucho más que decir de este diario, que tuvo una circulación bastante corta, ¿no? Solamente algunos meses. Lo que sí tenemos que decir es que no corresponde a San Martín. El diario El Peruano Independiente va a circular en el gobierno de Bolívar. O mejor dicho, ya bueno, es válido, ¿no? Gobierno de Bolívar o simplemente cuando Bolívar estaba acá en el Perú. Así que tampoco correspondería. 3. Se estableció la ley de vientres libres, ¿no? De libertad de vientres, manteniendo a los esclavos como mano de obra del dueño. Ok, chicos, eso es correcto, ¿ya? Eso es correcto, verdadero. Pero hay que hacer un pequeño detalle en esto. La ley de vientres libres no decía a partir del 28 de julio de 1821, los hijos de los esclavos nacerán libres, pero seguirán siendo esclavos de sus amos. O sea, la ley no decía eso. La ley solamente decía que a partir del 28 de julio, ¿no? De 1821, los hijos de los esclavos iban a ser libres, ¿no? Hasta ahí nada más. Ya que los hijos de los esclavos que nacieron de esa fecha en adelante se hayan mantenido como esclavos por sus respectivos dueños, ya es algo que va a ocurrir, ¿no?
pero no es que en la ley decía eso. No sé si me dejo entender, ¿ok? O sea, la ley no decía que se van a continuar siendo esclavos hasta que el dueño quiera, sino que cuando se dio la ley, los dueños de los esclavos no quisieron respetarla o simplemente pusieron pretextos, ¿no? Para poder mantener a los hijos de los esclavos como parte de su mano de obra. Por eso es que la libertad de los negros, ¿no? La abolición de la esclavitud va a llegar tiempo después en el gobierno de Castilla, ¿no? Porque contrariamente a lo que decía la ley, muchos de los dueños de los esclavos no quisieron acatarla, ¿no? Y por eso es que mantuvieron, ¿no? Como mano de obra a estos hijos que nacieron después del 28 de julio. La 4 dice, organizó la primera campaña a puertos intermedios, siendo derrotada en Torata y Moquegua. Ok, chicos, tampoco corresponde, ¿ya? La primera campaña a puertos intermedios sí fue, o sea, la campaña a puertos intermedios sí fue una idea de San Martín. Era su idea, su proyecto para atacar a los realistas. Pero San Martín no lo pudo llevar a cabo porque se retiró del Perú en 1822 y en septiembre de 1822 y San Martín se retiró del Perú. Por lo tanto, no la pudo llevar a cabo. Esta primera campaña de puertos intermedios va a ser llevada a cabo por la Junta Gubernativa que el Congreso Constituyente va a crear. Entonces, la Junta Gubernativa es la que organiza esta campaña, pero son derrotados, ¿no? Son derrotados. Por lo tanto, la 4 tampoco sería, y sería falso, falso, verdadero, falso. Entonces, la clave sería la D de dado, ¿ok? Ahí está, la vamos a marcar y ahí está. Falso, falso, verdadero, falso. Ujú. Vamos con la pregunta 5 y vamos a ver si hay alguna respuesta en el chat, si hay alguna inquietud. Parece que no, todo va yendo muy tranquilo. Así que volvemos por aquí. La 5, ¿qué dice la 5? Los cambios ocurridos desde el siglo XVIII provocaron el surgimiento de diversas corrientes de pensamiento. Estas ideologías fueron postulados sobre cómo podría estructurarse un Estado en los diversos aspectos de la vida sociopolítica. Respecto a ellas, señala el valor de verdad de los siguientes enunciados. Ok, nos está preguntando sobre las ideologías políticas del siglo XIX. ¿Ok? Esas que vimos, ¿no? En la semana 13, me parece, o la semana 11, ya no recuerdo bien. ¿Ok? El nacionalismo, el anarquismo, el conservadurismo, el liberalismo y el socialismo, ¿verdad? 5 ideologías que nosotros estudiamos y que son muy importantes, ¿no? Porque esas ideologías van a influenciar en distintos hechos posteriormente, ¿ok? Así que es importante recordar qué es lo que van a defender cada una de estas ideologías. A ver, chicos, vamos a recordar una por una y al final les voy a pedir a ustedes la clave, ¿ok? Voy a dar una pequeña definición de cada una y ustedes al final me dicen clave. A ver, el liberalismo es la ideología que se basa en la libertad. Nada más, o sea, el primer concepto súper fácil y directo, ¿ok? Se basa en la libertad. Ya después podemos comenzar a detallar, ¿no? La libertad social, libertad política, libertad económica, libertad religiosa, ¿no? Hay toda una gama de libertades que se van a defender como parte de esta ideología, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la libertad social, vamos a tener que mencionar que se defiende el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de imprenta, a la libertad de conciencia, a la libertad de opinión que una persona puede tener para poder tomar sus decisiones sin que nadie te imponga nada. O sea, si tú estás en una dictadura, como las dictaduras de Cuba o la dictadura de la Unión Soviética, donde tú no podías expresar tus ideas ni criticar, entonces ahí no se cumple el liberalismo,
¿sí o no? No se puede cumplir. Si tú estás en un tipo de gobierno fascista como el de Mussolini o el de Hitler, donde ellos eran los líderes carismáticos que tomaban todas las decisiones del Estado, políticas, económicas, sociales, tampoco puedes gozar del liberalismo. El liberalismo es la plenitud de que tú puedas, ¿no? Gozar de todos tus derechos, ¿no? Para poder desarrollarte sin que te presionen, sin que te repriman, sin que te controlen, ¿no? Sino que tú puedas dar rienda suelta a tus ideas, ¿no? Para poder expresarte y que sepas que se defiende, ¿no? Ese derecho por encima de todo. Entonces, el liberalismo, ¿no? Es eso, ¿ok? Es defender la libertad, pero así como hace rato vimos la pregunta, ¿no? La pregunta uno. Tú tienes derechos, claro que sí, pero también tienes deberes. Entonces hay un equilibrio. Tú no puedes tener una libertad absoluta porque, como dice el dicho, el derecho de una persona termina cuando inicia el derecho de otra persona. Eso significa que el liberalismo sí promueve la libertad, pero hay límites que hay que tomar en cuenta también, porque de lo contrario caeríamos en un estado donde no hay un orden, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esa premisa, ¿ok? Sí propone la libertad, pero no es absoluta en sí, sino que más bien hay también una serie de limitaciones que hay que también tomarlas en cuenta. Bueno, vamos con el anarquismo. El anarquismo es el que te dice que el Estado y sus instituciones hacen que el hombre no goce de su libertad, porque siempre te van a oprimir, siempre te van a dar leyes, normas que van a hacer que los hombres se sientan pues controlados o limitados, ¿no? En sus acciones. Entonces, por eso, ¿no? Es que ellos dicen que el Estado debe suprimirse, ¿no? Debe suprimirse porque ellos encuentran, ¿no? En que este Estado y todo lo que está relacionado a él, al hombre solamente le quitan su libertad. Entonces, los anarquistas, ellos quieren gozar de una libertad, pero sin límites. O sea, ellos quieren tener una libertad absoluta. Y esos jóvenes, no sé cuántos de nosotros podríamos defender esa idea, porque yo te puedo decir, ¿sabes qué, Carlos? Mi libertad es plena, está por encima de todo, y tú me dices lo mismo. No, 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 Pilar, tú me dices, no, mi libertad está por encima de la tuya, y los derechos que yo tenga son superiores a los tuyos. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, em, es una situación donde se pierde, ¿no? Este derecho, este Estado de Derecho, digamos, ¿no? Porque va a haber como una especie de conflicto, porque al no haber un orden, al no haber un poder superior que pueda normar la vida de los hombres, pues vamos a vivir en un tipo de sociedad donde no hay un límite, sino que cada uno va a poder intentar o querer hacer lo que mejor le va a parecer, ¿no? Entonces, el anarquismo tiende a ese tipo de ideas, ¿no? De criticar las instituciones públicas porque encuentra que en ellas no se respeta esta libertad total que ellos desearían tener. Entonces, el anarquismo sí es una ideología que propone eso, ¿no? La libertad total y que el Estado desaparezca, ¿ok? El nacionalismo es una ideología, es es una doctrina que promueve y que exalta la idea de patria, ¿no? Para empezar a hablar de todo lo demás, porque la idea de patria es la que nos dice que, que tenemos que
defender el lugar donde nacimos, ¿no? Porque la patria es donde tú naciste. Naciste en el Perú, tu patria es el Perú. Por lo tanto, tienes que querer a tu nación, a tu suelo, donde tú, ¿no? Has nacido. De ahí en adelante hay otras ideas que se suman, como por ejemplo, yo pertenezco a la nación peruana, ¿no? Yo pertenezco a esta patria y me siento parte de ella. ¿Pero por qué me siento parte de ella? Porque con las otras personas que también nacieron acá, yo comparto el idioma, comparto la historia, comparto la lengua, las tradiciones, las costumbres, los bailes, etcétera, etcétera. Pero date cuenta que todo nació del concepto de patria. No puede ser que venga un chileno, un venezolano, un español y te diga, yo también que comparto contigo tradiciones, historia. Y tú vas a decir, pero ¿cómo? No puede ser que comparta conmigo la historia, porque tú naciste en España y la historia de España es distinta a la historia del Perú. Entonces, es incongruente, no puede ser. Entonces, para hablar de esta idea de nación, tenemos que comenzar por exaltar la idea de patria, lugar donde naciste, y después sentir que eres parte de esa patria porque con el resto de las personas tú compartes una serie de elementos que refuerzan ese sentimiento, porque el nacionalismo es mucho sentimiento. Ahora, dentro de las ideas que también están relacionadas con el nacionalismo está la idea de la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué es esa idea, chicos? Esa idea nos dice que una nación tiene que regirse de manera autónoma, de manera independiente. ¿Qué significa? Que si hay un problema por el que estamos atravesando como pueblo, como país, nosotros tenemos que resolverlo, cada uno de nosotros. No necesitamos, no debemos permitir que una nación extranjera se quiera meter o se tenga que meter en asuntos que solamente nos competen a nosotros. Y lo mismo pasa si ponemos como ejemplo a otro territorio, a Pakistán o a Indonesia o a India o a cualquier estado, ¿no? O sea, la idea es que no se permita la intromisión de un estado extranjero porque eso sería violar este derecho que el nacionalismo promueve. ¿Ok? Y la soberanía, ¿no? Que es la defensa del territorio que los nacionalistas también defienden mucho, ¿no? Como parte de su doctrina. Muy bien, chicos, así que eso es nacionalismo y el conservadurismo es la ideología que defiende la permanencia de las cosas, ¿no? Defiende que todo permanezca como está, sin cambios, y dentro de esas, ¿no? De esos elementos que no deben cambiar, por ejemplo, tenemos un gobierno de tipo absolutista, tenemos una estructura de sociedad estamental, ¿no? Entonces, una economía de tipo mercantilista, ¿no? Proteccionista. Entonces, estamos hablando de esta ideología en el contexto del siglo XIX, ¿verdad? ¿No? Entonces, el conservadurismo en el siglo XIX propone estas medidas, ¿no? Y nos faltaría el socialismo, ¿no? El socialismo es la ideología que encuentra que los males que existen en la sociedad provienen de la existencia de la propiedad privada. No, claro, porque para los socialistas los problemas de la desigualdad social, de la pobreza que sufren la gran mayoría, ¿no? Frente a una clase privilegiada que controla los medios de producción, ¿no? Y que lucran con el trabajo y la explotación de miles de personas, todo eso tiene su origen en la propiedad privada. Por lo tanto, ellos lo que principalmente van a buscar es eliminar la propiedad privada por una propiedad de tipo colectiva. Y de ahí ellos van a seguir con una serie de ideas, ¿no? Entonces, básicamente podemos, ¿no? resumirla en esta línea que hemos mencionado. Entonces, ahora sí, em, podemos buscar la clave a esta pregunta, ¿verdad?
Entonces la 1, ¿qué sería? La 1 sería verdadero o falso. Yo creo que la 1 sería falso, ¿verdad? El liberalismo no dice que se suprima el Estado, sería falso. La 2, el comunismo propugna la dictadura del proletariado y partido único. Ok, eso sí, jóvenes, eso sí es correcto, ya quizá nos faltó decirlo ahora, ¿no? Pero el comunismo sí propone como una fase, ¿no? Del proceso, sí propone que se establezca la dictadura del proletariado para llegar, ¿no? a un Estado comunista, ¿no? Y también la existencia de un solo partido, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, ponemos el caso de Cuba, ¿no? Encontraremos que desde que Fidel Castro tomó el poder, se estableció un partido único. Y eso significa que en Cuba este partido era el único que podía, que gobernaba, ¿no? Y que controlaba todo, reprimiendo a cualquier tipo de oposición y eliminando cualquier tipo de libertad, ¿no? Democrática para poder elegir a las autoridades, ¿no? Entonces, en los estados de tipo comunistas, ¿no? Como Cuba, como la URSS, como Corea del Norte, no hay la existencia de un multipartidismo, sino la existencia de un solo partido, que es el que toma el poder de manera, pues, permanente y es la esencia, ¿no? Es la esencia de este tipo de ideología. La 3 sería verdadero, ¿no? Por lo que estábamos explicando, ¿no? El conservadurismo sí defiende el statu quo y la estructura de una sociedad estamental. Y la 4 dice que el nacionalismo promueve el derecho a la autodeterminación y soberanía. Eso también es correcto, ¿ya? Es correcto porque dijimos que la autodeterminación es el derecho que cada pueblo tiene de poder tomar sus propias decisiones. Entonces, nuestra clave nos dice que es falso, verdadero, verdadero, verdadero. Entonces sería enano, ¿ok? Enano, ahí está. Listo, vamos por la 6. Vamos a ver qué dice la 6. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico que se inició en Europa en 1914 y se extendió hasta 1919. En el conflicto se formaron dos bloques. La Triple Alianza conformada por el Imperio Alemán, Austria-Hungría e Italia. Por otro lado, la Triple Entente estaba conformada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Establezca el orden cronológico de los hechos acontecidos durante el proceso de la guerra. Muy bien. Ya. Chicos, ¿qué dicen ustedes? ¿Me ayudan a buscar el orden cronológico correcto o no me ayudan? Porque los noto demasiado callados, chicos. Hasta pienso que no están. Ya, ok, yo creo que sí están, solamente que están muy concentrados y están contrastando sus respuestas conmigo, ¿ok? Eso es lo que yo creo, ya. Perfecto. Vamos a buscar. Entonces, ustedes me dicen si está bien, ¿no? Porque ¿qué tal si yo me equivoco? Claro, no, y la persona se equivocó, esto es al revés, ¿no? Ya. Ustedes, chicos, también, ojo con las claves que vamos a ir sacando, ¿ok? Vamos a ver, Ricardo, esta que me dices es la de ahorita. ¿Me estás dando la clave de la pregunta 6 o de repente ya me escribiste la clave de hace rato y yo te estoy leyendo con efecto retardado, ¿no? Vamos a ver. Me lo escribiste a las 3:30. No, creo que del anterior, claro, claro, sí, ya la hora me di cuenta que ya. A ver, chicos, ¿qué me dicen de acá? Vamos a ver, ¿ya? La Primera Guerra Mundial, la famosa Gran Guerra,
se inició en Europa, entre las potencias industrializadas, que entre ellas tú sabes que había muchos conflictos, ¿no? Principalmente eran conflictos coloniales, porque recuerda que estamos en una etapa posterior a las revoluciones industriales, donde el capitalismo salvaje que se ha impulsado en el mundo ha hecho que estas naciones compitan por tener la mayor cantidad de colonias. Y eso no era a propósito, jóvenes, sino que para ellas era necesario. Imagínate que tú eres una potencia, tú tienes tus fábricas que son poderosas. Si tus fábricas se quedan sin recursos, sin materias primas, lo que va a ocurrir es que se van a ir a la quiebra, van a fracasar y tú vas a salir pues derrotada, perjudicada porque vas a perder tu estatus, ¿no? De nación poderosa, hegemónica. Entonces, para estas naciones industrializadas, era obvio que necesitaban mantener ese poder y conseguir la mayor cantidad de colonias posibles en África, en Asia, ¿no? Entonces, hay una competencia muy fuerte entre ellas por colonias, ¿ok? Y también hay una competencia de hegemonía, ¿no? Entre ellas quieren presentarse ante el mundo como las potencias más avanzadas, como las más poderosas, también jóvenes, parece mentira, pero también es como un conflicto de supremacía, como de ego, se podría decir, ¿no? Entonces, acá entre ellas todas se odiaban, ¿ah? Todas eran unas hipócritas, porque entre todas se llevaban mal. Pero a la hora de hacer una guerra, tienes que tratar de buscar conciliar. Con las que menos te llevas mal, con ellas puedes hacer amistad. ¿No? O sea, esa es la idea. Si tú me dices, profesora, entre Austria-Hungría e Italia, ¿es cierto que habían problemas? Por supuesto que sí. Habían problemas fronterizos, porque Austria-Hungría tenía provincias fronterizas que eran de lengua italiana. Por eso es que Italia se las reclamaba, ¿no? Le decía, ¿sabes qué, Austria-Hungría? Dame estas provincias que me pertenecen, históricamente son mías, devuélvemela. Pero Austria-Hungría no quería. Entonces, entre ellas habían problemas, por supuesto que sí, pero ante una guerra superior, ellas se van a unir y van a dejar de lado sus conflictos menores. Lo mismo podemos decir entre Reino Unido y Francia. Han tenido muchos problemas en el pasado, han sido enemigas, compiten por ser la primera potencia del mundo. Tú sabes que Reino Unido era la primera potencia y Francia le seguía. Obvio que también son rivales, pero ante la situación que se presenta van a terminar uniéndose, ¿ya? Entonces acá hay muchos conflictos que van a desencadenar la guerra y también los nacionalismos que habían, ¿ya? Cada uno de esos gobiernos previamente a la guerra, van a inculcar en su población esos sentimientos nacionalistas muy fuertes, jóvenes. Yo sé que tú, cuando escuchas nacionalismo, siempre lo llevas a Alemania, pero no es verdad, chicos, porque no solamente era Alemania, todas estas naciones eran igual de nacionalistas, trataban de buscar, impulsar en su gente ese sentimiento exacerbado de defender su patria por encima de las otras y sin importar que eso conllevara a una guerra, ¿no? Entonces, la gente defendía masivamente la guerra, estaban de acuerdo con sus gobiernos como para utilizar la guerra como medio para solucionar sus problemas, ¿no? Es como si ahorita hubiese una guerra de Perú contra Chile y la gente dijéramos, sí, vamos a la guerra, vamos, ¿no? No sería lo correcto, pues, ¿no? Al contrario, deberíamos tratar de buscar la diplomacia para solucionar cualquier tipo de conflicto, pero en el caso de estos países, por los fuertes nacionalismos, van a apoyar masivamente la guerra. Además, recuerda que la guerra es un buen negocio. Suena horrible esa frase, ¿verdad, chicos? Porque sabemos que en una guerra hay mucha gente que sufre, que muere, que pasa hambre. Es horrible, pero para los grandes poderosos del mundo, las guerras son grandes negocios. Entonces vamos a buscar la cronología de paso que recordamos cada uno de estos hechos en el tiempo que nos quede, porque me parece que el tiempo nos va a quedar corto. A ver, vamos a ver por dónde empezamos. A ver, déjenme ver. Zimmerman, ya está. Ya encontré la primera y la última de la cronología. Ya vi cuál es la primera y ya vi cuál es la última. ¿Ustedes también, chicos? Hacen cuando les piden ordenar cronológicamente, tratan de buscar por dónde empieza y cuál es el final para buscar la clave más rápido.
Si, si les digo que ya sé cuál es la primera y cuál es la última, entonces me parece que están entre la B y la C la clave. ¿Ustedes qué dicen? ¿Están pensando lo mismo que yo? La clave estaría entre la B y la C, porque A empieza con la 5 y termina con la 4. ¿Ya? Así que vamos a ver cuál es entonces, la 4 o la 5. Entonces, la guerra, una de las primeras acciones es la famosa guerra de trincheras. Ya jóvenes, la guerra de trincheras que comienza en 1915 hasta 1917, aunque no tiene un final como que este es el final y acá terminó, o sea, como que está un poquito impreciso eso, pero recuerda que la trincheras comienza en el 15, ¿no? Y se prolonga por un par de años, ¿no? Y acá van a haber guerras también muy fuertes, como la batalla de Verdún o la batalla de Somme, ¿no? Que son batallas donde son muy sangrientas. Y acá en las trincheras murió mucha gente, no solamente por los ataques, sino también por las malas condiciones, ¿no? De higiene, hambre, falta de medicinas, ¿no? Entre otras cosas. Y recordar que también las trincheras fueron escenario y permitieron la creación de nuevos armamentos, como los tanques, como los lanzallamas, ¿no? El uso de la guerra química, ¿no? Por estos gases, estas bombas, ¿no? De Clorox, estos gases tóxicos que se van a utilizar para tratar de atacar al enemigo. Y luego de la guerra de trincheras tenemos, a ver, ¿cuál sería? Ya la encontré. La segunda en tiempo cronológico es el hundimiento de Lusitania. Ya jóvenes, el hundimiento de Lusitania es el segundo hecho en la cronología que estamos ordenando, ¿ok? Este barco, bueno, este transatlántico, ¿no? Va a ser hundido por los submarinos alemanes y va a sentar el precedente de la intervención de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esta es una de las causas, ¿no? Esta es una de las causas, juntamente con el descubrimiento del telegrama Zimmermann, ¿ya? El telegrama Zimmermann es captado, ¿no? Es interceptado y en él dizque, ¿no? Dizque los mexicanos estaban en conversaciones con los alemanes. Bueno, en realidad los alemanes eran los que habían enviado este telegrama a México para proponerles, ¿no? Proponerles que eh, una unión, una unión para atacar a Estados Unidos y si eso tiene éxito, México se iba a beneficiar recuperando los territorios que Estados Unidos le había quitado tiempo atrás, ¿no? Que dicho sea de paso, eran enormes territorios que Estados Unidos le había arrebatado a México. Entonces, ese telegrama fue encontrado y en el orden de hechos, este es, ¿no? El que sigue. Y creo que ya tenemos el cuarto hecho, ¿verdad? Sería la firma del Tratado Brest-Litovsk, donde Rusia se retira de la guerra, ¿ok? Y pues eso va a ser en 1918, ¿ya jóvenes? Eso va a ser en 1918 y creo que ya no, ya tenemos la clave, ya no hay mucho más que decir porque el tiempo también no nos está ayudando más. Así que la clave sería barco, ¿ya chicos? La guerra termina cuando Alemania se rinde incondicionalmente en el armisticio de Compiègne, ¿ya chicos? Así que ahí está la clave, B de barco. Vamos con la 8, que es una pregunta chiquita. Ya está acá fácil, esta la vamos a pasar rápido. El caudillismo militar, 1827-1845, fue la etapa inicial de la vida independiente del Perú. En esta se desarrollaron una serie de acontecimientos que fueron moldeando la historia republicana del país, entre los cuales tenemos. Ya chicos, la pregunta nos lleva a nuestra primera etapa de nuestra vida independiente, desde 1827, ¿no? Hasta el 45. En esta primera etapa de nuestra vida independiente, republicana, van a gobernar los militares. Por eso que esta etapa se le llama primer militarismo, ¿ya? Primer militarismo que tiene dos fases. La primera fase es el caudillismo militar y la segunda fase es la era del guano,
¿ya? El caudillismo militar es de 1827 a 1845 y la era del guano es del 45 al 72, ¿ya? Así que tenemos dentro del primer militarismo, tenemos estas dos etapas y nos está preguntando solamente por la primera etapa, que es el caudillismo, donde los militares van a pelearse por el poder, hay mucha inestabilidad política, golpe de estados, varias constituciones, ¿no? Y una serie de problemas políticos, sociales, económicos que nos van a caracterizar durante estos años. Se podría decir que nuestra falta de madurez política es lo que va a conllevar, ¿no? A que nos hundamos, ¿no? En esta anarquía que vamos a vivir, de la cual llegaremos a una etapa más estable con el gobierno de Ramón Castilla y la era del guano, ¿ok? ¿Qué hecho ocurrió durante esta etapa? Vamos a ver. La A dice las campañas Ya, salió la clave tan rápido. Debimos comenzar por la E. Bueno, ya, entonces ya tenemos la clave, pues chicos. Ya, vamos a ponerla en amarillo y ahora explicamos. A ver, ¿por qué no quiere agarrar la A? Otra vez. Chicos, ¿por qué esta sería la clave? ¿Quién me dice? ¿Por qué las campañas restauradoras chilenas serían la clave? A ver, chicos, ustedes háganse una. ¿Por qué esa sería la clave de esta pregunta? A ver, ¿quién me dice? Anímense. Ustedes pueden, denlo todo, entréguenlo todo, chicos. A ver, ¿qué pasó? ¿No escucharon la pregunta, chicos? ¿O de repente están en duda de la respuesta que van a escribir? ¿O lo están escribiendo y llega acá con efecto lento? A ver, voy a ver otra vez el chat si es que hay alguna respuesta. Si no hay respuesta es porque o no están seguros de escribir lo que piensan o simplemente les da pereza escribir, ¿no? Saben la respuesta, pero dicen, ah, que lo escriba mi otro compañero. Una cosa así, ¿no? Ya. Voy a bajarle la luz. Uy, se bajé mucho. Ahí. Vamos a ver. ¿Por qué las campañas restauradoras chilenas? Porque durante el caudillismo militar hay una parte en el que se va a formar la Confederación Perú-Boliviana, ¿ok? Recordemos la creación de la Confederación Peruano-Boliviana, que fue un estado que existió, ¿no? De duración muy corta, ¿no? O sea, 1836 a 1839 aproximadamente. Y la Confederación Peruano-Boliviana va a ser derrotada por las campañas restauradoras chilenas, donde además también apoyaron, ¿no? Algunos intereses de Argentina y grupos conservadores del Perú también. Entonces, estas campañas dieron por finalizada la Confederación Perú-Boliviana. Por eso es que correspondería, ¿no? A nuestra respuesta, ¿ya? Esta es nuestra respuesta. Si tú me dices, profesora, el motín de Asnapuquio, esos jóvenes es durante la independencia del Perú. Es cuando Pezuela es depuesto por la Serna, ¿ya? Entonces, eso es de la independencia del Perú. La campaña Puertos Intermedios también es la independencia, ¿no? La primera campaña con la Junta Gubernativa y la segunda campaña con el presidente José de la Riva Agüero. Si tú me dices el incidente de la hacienda de Talambo, ese es el antecedente de la guerra con España, ¿ya? Donde se enfrentaron un grupo de trabajadores peruanos contra españoles y murió un español y España pidió explicaciones, ¿no? Por este hecho. Entonces, eso corresponde a la guerra con España. El desembarco en el puerto de Pisagua. Chicos, ¿eso en qué sería? A ver, vamos a ver si han escrito algo del chat. No, mis chicos están muy tranquilos, muy relajados, no quieren escribir nada, están dejando toda la chamba a la profesora Pilar, así que no quieren... Uy, no, me vine a un lugar equivocado. Ya, el desembarco en Pisagua, chicos, correspondería ya al escenario de la guerra con Chile, ¿no? Ya sería un hecho muy posterior,
¿no? A esta etapa, digamos, ya de la etapa de la campaña marítima, de la guerra con Chile, así que ya no fuimos muy lejos. Entonces la clave simplemente es avión, ¿ya? Las campañas restauradoras. Vamos con la 8. Ahora sí hay una guerra, hay una pregunta de la guerra con Chile. La guerra que enfrentó a Bolivia y Perú contra Chile entre 1789 y 1883 por la posesión de los yacimientos salitreros de Tarapacá y Atacama fue un conflicto que abarcó diferentes etapas y acontecimientos. Claro que sí. Establezca la cronología sobre aquella contienda. Chicos, otra vez nos hacen una pregunta de cronología. Chicos, eso repasen, ¿ah? Que en el examen puede haber una pregunta de cronología, ¿no? ¿Quién sabe en el examen ahora el examen general de San Marcos? ¿Puede venir una pregunta de cronología o no puede venir? Claro que sí, ¿no? Puede venir cualquier pregunta. Vamos a ver. De la guerra con Chile. A ver, negociaciones, La Caguana, Tarapacá, Alto de la Alianza, combate de Iquique, Independencia, combate de Angamos y ya está. Creo que ya tenemos, ¿no, chicos? Ya tenemos cuál sería nuestra clave. ¿Por qué? ¿Por cuál empezaríamos? ¿Cuál sería la primera? ¿Qué dicen ustedes? La primera sería, chicos, el combate de Iquique y pérdida de la independencia. Pues, chicos, recordemos que la guerra con Chile comienza con la campaña marítima y dentro de la campaña marítima hay, pues, dos batallas, ¿no? Bueno, dos combates que son los más importantes, ¿no? Primero el combate de Iquique y posteriormente el combate de Angamos, ¿no? Que son los más representativos. En el combate de Iquique, nuestra independencia, nuestro principal barco, se hundió, ¿no? Se hundió, así que fue nuestra mayor pérdida. Y continuó el Huáscar con sus correrías, ¿no? Hasta que el 8 de octubre lo van a capturar y lo van a no, no, bueno, no lo van a hundir, ¿no? Pero los chilenos se lo llevaron como símbolo de su éxito, ¿no? Como de su victoria. Entonces, sería la 3, ¿no? Luego la 4 y nos falta definir entre la 1 y la 2, cuál va primera y cuál después. Creo que también está fácil, ¿verdad, chicos? Claro que sí, pues, porque después de la campaña marítima viene la campaña terrestre. Y dentro de la campaña terrestre, todas las acciones militares se van a dar en la parte sur del Perú, ¿no? Recuerda que los chilenos van a entrar por el sur del Perú, obviamente, ¿no? No podría ser que los chilenos entren por el norte, por Tumbes, imposible. Van a tener que entrar por el sur, ¿no? Por Tarapacá, por Tacna, por Arica, por ahí. Entonces vamos a ver la batalla de Tarapacá, que fue un triunfo nuestro, ¿no? Y el Alto de la Alianza, que fue una batalla muy conocida porque los bolivianos nos abandonaron tras ella. Entonces, esa sería la tercera opción, ¿no? En el orden. Y por último, las negociaciones en el barco La Caguana. Este buque, enviado por la diplomacia norteamericana para mediar entre Chile, Perú y Bolivia, terminó siendo un fracaso porque la propuesta de los chilenos era bastante ambiciosa, ¿no? Ellos nos exigían que nosotros le entregáramos territorio, ¿no? Para poder acabar con la guerra. Pero ante nuestra negativa, la guerra continuó. Y estas negociaciones se dieron, digamos que cuando ya los chilenos llegaron a Lima, ¿no? En 1880. Así que en el orden cronológico, esto sería la última, ¿no? El último hecho. Por lo tanto, nuestra clave sería avión. Ya, chicos, espero que ustedes, chicos, estén igual que yo, ¿ah? No vaya a ser que todos hayan venido acá sin ninguna clave, ¿eh? Sería malazo, ¿eh? Espero que todos estén también con sus claves. Vamos con las 9. A ver, la 9 dice, durante la República Aristocrática, 1899 a 1919, la oligarquía estableció un dominio casi absoluto sobre la sociedad peruana. Esta hegemonía se ejerció a través de un Estado que excluyó de la vida política a las grandes mayorías. Relacione los presidentes y los acontecimientos relacionados a sus gobiernos. Muy bien, chicos, la pregunta está muy bonita, ¿no? La República Aristocrática efectivamente fue un gobierno en donde solo un pequeño grupo de familias gobernaron el Perú.
Y ese pequeñito grupo de familias, pues, era la famosa oligarquía peruana, que dominaron casi todo, ¿no? La política, la sociedad, la economía, ¿no? Y mantuvieron en la marginación, ¿no? A la gran mayoría de la población conformada por indígenas, ¿no? El sector de los trabajadores, ¿no? Obreros también, la clase media también estuvo excluida. Entonces fue una etapa con esta característica muy particular, chicos. De repente nunca más la vimos así. Una etapa muy característica del Perú, donde solamente estas familias lograron tener un dominio casi, casi absoluto, ¿no? Ahí están los Romaña, los Candamo, los Aspíllaga, los de la Piedra, los Ricketts, ¿no? A ver qué más, los Miro Quesada, los Pardo, ¿no? Entre otros más, ¿ya? Entonces, hablando de estos ricachones, acá nos han colocado 4 presidentes. De todos ellos, un poquito como que colado, ¿no? Colado que se coló, ¿no? Al grupo es Leguía, porque recuerda que él era de clase media alta, que gracias a su gran habilidad como empresario, logró hacer un matrimonio con una chica, ¿no? Con una señorita que pertenecía a estas familias, y con ese matrimonio él logró conocerse con los oligarcas, ¿no? Y ahí fue donde impulsaron su primer gobierno, ¿ok? A ver, Romaña. Romaña corresponde a la... Ya está. Romaña corresponde, chicos, a la firma del Tratado Osma-Villazón con Bolivia. Es un tratado que va a llegar porque Bolivia tenía ambiciones sobre territorio fronterizo, ¿ya? Territorio fronterizo que teníamos con Bolivia, este país lo ambicionaba y por eso se dio este tratado, que no hay un acuerdo, solamente es como una tregua para que la decisión quede en manos del presidente argentino. ¿Ya? Eso fue lo que se decidió en ese tratado, que la resolución del problema iba a quedar en manos del presidente de Argentina, Julio Roca. ¿Ya? Candamo es el presidente que murió a los pocos meses de asumir el mando. Y lo que se recuerda de él es haber impulsado un proyecto de ferrocarriles que no se llegó a concretar por su prematura muerte. En el caso de Pardo, vamos a ver que reglamentó el ingreso de las mujeres a la universidad, ¿no? En el gobierno de Pardo y Barreda hay mucho impulso a la educación, creándose escuelas nocturnas para los obreros, implementando las escuelas con material más moderno, construyendo escuelas en distintas partes también del Perú y el ingreso de la mujer a la universidad, ¿no? Entonces, esa reforma educativa, ¿no? Importante le corresponde a Barreda. Y la ley de accidentes de trabajo le corresponde al primer gobierno de Leguía, que, recuerda, esta ley va a ser sacada del proyecto Manzanilla, ¿ya? El proyecto Manzanilla que fue hecho en el gobierno de José Pardo y Barreda. Pero como te lo expliqué en su momento, ese proyecto Manzanilla no se llegó a aceptar o aprobar por el Congreso y por eso que quedó como una ley, no, bueno, no ley, pero sí como un documento eh, sin aprobación y que posteriormente va a servir para poder impulsar distintas leyes en los posteriores gobiernos, ¿ya? Muy bien, así que ahí nuestra clave sería la D de dado. ¿Ya, chicos? Sería la D de dado. Vamos a marcarlo con amarillo. Ya está. Hemos relacionado presidentes con sus respectivos hechos. Vamos con la 10. El contrato Grace se firmó durante el gobierno de donde los tenedores de bonos de la deuda peruana se comprometieron a pagar la deuda externa nacional que ascendía a 51 millones de libras esterlinas. A cambio de eso, los obtuvieron del gobierno peruano el pago de 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas cada una, 3 millones de toneladas de guano, la libre navegación en el Titicaca y el libre uso de los muelles de Pisco, Chimbote, Salaverry. Asimismo, se entregó por 66 años y para administrarlo se creó la Peruvian Corporation Limited. Chicos, esta pregunta es la más fácil de todo nuestro repaso. Díganme que no.
Creo que ya tienen la clave, ¿verdad? ¿O no lo tienen? Facilísimo, ¿sí o no? ¿El contrato Grace de qué gobierno es? ¿Ah? No, no me vas a decir que es de Piérola, ¿no? No me vas a decir que es de Balta, ¿o no? ¿De quién es el contrato Grace? Es de Cáceres, chicos. Es digamos, una de sus peores decisiones, ¿no? Como gobernante, porque esto le va a traer gran crítica a Cáceres. Gran parte de su impopularidad viene por la firma de este contrato que fue muy criticado por la opinión pública, ¿no? O sea, los peruanos en aquel entonces estábamos en contra de la firma de este contrato porque considerábamos que era una sumisión total al capitalismo británico. Era como entregarles todo lo que teníamos. Entonces, si tú entregas todo lo que tienes, ¿con qué te quedas? Nuestros ferrocarriles eran lo mejor que teníamos, nuestro guano, ¿no? Entonces, para muchos esto era algo lesivo a los intereses nacionales. Por eso es que su misma aprobación generó mucho debate en el Congreso y Cáceres tuvo que tomar algunas medidas fraudulentas para poder lograr aprobar ese famoso contrato Aspíllaga, también conocido como bueno, Grace, ¿no? Conocido como contrato Aspíllaga-Donoghue-More. Bien, entonces creo que tenemos la clave, sería Andrés Severino Cáceres, y los que tenían la deuda eran los británicos, y se entregó Ferrocarriles por 66 años, así que la clave es la E de enano, ¿ok? Ya está, como les dije, esta ha sido la pregunta más fácil de todo el repaso, así que continuemos. Historia universal. Esta pregunta nos lleva a la Revolución Rusa. Dice, la Revolución Rusa fue un acontecimiento histórico, se produjo en la segunda década del siglo XX, ya lo sabemos, tuvo entre sus causas la derrota en la Primera Guerra Mundial, también lo sabemos. En febrero de 1917 estalló la revolución en San Petersburgo, por la cual el zar Nicolás II abdicó el trono y se estableció la república, asumiendo la presidencia Alejandro Kerensky, que, posteriormente, fue derrocado por Lenin debido a... Listo, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué Kerensky se volvió impopular? ¿No? ¿Por qué su gobierno terminó siendo lo mismo que el gobierno del zar? ¿Por qué? Porque la gente lo que principalmente exigía, ¿no? Aparte del hambre, la miseria, ¿no? Y todo eso, la gente lo que exigía era que Rusia se retirara, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Eso es lo que la gente pedía, que Rusia se retire de la Primera Guerra Mundial. Y como sabes, el zar Nicolás II estaba en contra de eso, por eso que mantenía a Rusia en la guerra. Cuando el zar Nicolás II abdica, porque lo obligan a abdicar, ¿no? Cuando estalla la revolución en 1917, en febrero, el zar Nicolás II se ve obligado a dejar el trono. Y los mencheviques inmediatamente establecen la república y ponen a Kerensky presidente. Pero Kerensky también se va a volver impopular porque era igual que el zar. ¿Qué significa, profesora? Que tampoco quería retirar a Rusia de la guerra, pues por eso es que cuando llega Lenin, él va a tener el apoyo de la gente para sacar a Kerensky debido a que este señor también se oponía a que Rusia se retire de la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Así que esa sería nuestra clave. Y recuerda que Kerensky se hizo enemigo de los soviets, ¿no? Tanto así que quería desarticular a los soviets. Y ahí es donde llega Lenin, ¿no? Y da su discurso en 1915 y impulsa la segunda fase de la revolución. Entonces, Kerensky se hizo líder de los bolcheviques. Entonces, la 12 sería la B de barco, ¿ya? Vamos con la 13. A ver, ¿qué dice? Entre 1939 y 1945 se produjo la Segunda Guerra Mundial entre los países del eje y los aliados. Esta guerra fue motivada por los grandes intereses económicos de las potencias capitalistas,
a las que se sumaron las disputas ideológicas y políticas. En relación a este gran acontecimiento histórico, señala el valor de verdad de los siguientes enunciados. Ok, vamos a ver qué es verdadero, qué es falso durante la Segunda Guerra Mundial. Dice, luego de la ocupación alemana a Polonia, de inmediato los nazis invadieron la URSS. ¿Eso será verdadero o será falso, chicos? Bueno, la respuesta en ese primer enunciado es falso. ¿Ya, chicos? Es falso. Ahora, ¿por qué sería falso, sí o no? Ya. Eh, Porque Polonia fue el primer país atacado por Alemania. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia y este pequeño país capituló, ¿no? O sea, se rindió. Luego, eh, Alemania va a invadir la URSS, pero no es exactamente después de haber invadido a Polonia. Por supuesto que no, porque entre la invasión de Polonia y la invasión a la URSS, en el medio tienes la invasión a Dinamarca, a Noruega, a Francia, Bélgica, Luxemburgo, y mediante la famosa guerra relámpago, pues. Hay una serie de hechos que están entre la invasión de Polonia y la URSS. Por lo tanto, sería falso decir que fue de inmediato, ¿ya? No fue de inmediato. Recuerda que antes de ir por la URSS, Alemania ha tenido que dominar Europa Occidental. Si tú, si tú eres Alemania y quieres invadir la URSS, primero tienes que controlar el territorio que te conecta con la URSS. Si no lo controlas, ¿cómo se te ocurre a ti trasladar tus tropas para invadir un territorio que está lejos de ti? Primero tienes que controlar el territorio que te conecta a ese enemigo y después ya puedes movilizar tranquilamente tus tropas para tratar de atacarlo. Entonces, no puede ser lógico que ni bien ataque a Polonia, quiera atacar a la URSS. Primero tiene que dominar, ¿no? Tiene que invadir a Francia, Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, y después ya va a ir por la URSS, ¿ok? Esa es la famosa Operación Barbarroja, ¿ya? No olvides que eso fue la Operación Barbarroja para invadir a la URSS. Mussolini le declara la guerra a Francia cuando los alemanes ya avanzaban a París. ¿Eso será verdadero o será falso? Eso, jóvenes, es verdadero, ¿ya? Italia recién le declara la guerra a Francia cuando Francia ya había sido tomada por los nazis, ¿ya? Así es, o sea, a veces uno pensaría que la guerra comenzó cuando todos se declararon la guerra, ¿no? Directamente, o sea, así, no, o sea, no es exactamente así el desarrollo de la guerra. Italia recién le declara la guerra a Francia cuando Francia ya estaba tomada por los nazis, pues, o sea, una cosa así, ¿ya? Así que la 2 sería también verdadera. Bueno, no también, pero sí sería verdadera. La 3, la Operación León Marino fue el ataque aéreo alemán a Inglaterra que terminó en fracaso verdadero, jóvenes, ¿ya? Alemania diseñó este ataque aéreo a Inglaterra para poder derrotarlo, pero no lo logró porque los ingleses resistieron y posteriormente contraatacan, haciendo que los alemanes tengan que abandonar el escenario de la guerra, ¿ya? Así que fracasó la Operación León Marino. Esto es verdadero. 4. El poder aéreo naval japonés se debilitó después de su derrota en el combate de Okinawa. Chicos, eso es falso, ¿ya? ¿Por qué es falso? Porque la derrota de Japón viene desde la batalla del Mar del Coral y de Midway, ¿ya? De ahí los japoneses comienzan a ser derrotados y van a tener que retroceder. En la batalla de Okinawa, ahí los japoneses todavía están muy fuertes, todavía no retroceden, ¿ya? Por lo tanto, nuestra clave en la 12 sería la C de casa. ¿Listo? Ahí está. Vamos con la 14 en los 10 minutos que nos quedan. Minutos para cada pregunta. Creo que se puede. A ver,
Entre las décadas de 1930 y 1960 se produjeron una serie de eventos internacionales que ejercieron una clara influencia en la vida política, económica y social del Perú. Ante ello, establezca la relación correcta de los hechos internacionales y el periodo de gobierno que se desarrollaba en nuestro país. Fácil, ¿no, chicos? Esta pregunta está bastante sencilla. A ver, si nos remontamos al tercer militarismo, ¿no? Donde gobernó Sánchez Cerro y Óscar Benavides, ¿qué está pasando en el mundo en ese momento? ¿Ah? ¿Qué está pasando? Están ascendiendo los fascismos, ¿recuerdas? Justamente en el año 33, cuando Sánchez Cerro era asesinado acá, ¿no? En el Perú, ¿no? Justo en ese año, Hitler tomaba el poder en Alemania, ¿ok? Claro, claro que sí. Entonces, vamos a ver que el tercer militarismo, si lo relacionamos con el panorama mundial, correspondería a esta etapa en que los fascismos están ascendiendo, ¿ya? La primavera democrática del 39 al 45, o lógicamente, no, bueno, la primavera democrática es al 48, ¿no? Del 39 al 48, pero claramente lo podemos relacionar con la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Así que el gobierno de Manuel Prado Ugarteche se desarrolló en todo el contexto de la Segunda Guerra Mundial. El Ochenio de Odría, del 48 al 56, corresponde a la Guerra de Corea. La Guerra de Corea fue del 50 al 53, por lo tanto corresponde, ¿no?, al gobierno de Odría. Y la Revolución Cubana nos quedaría con la convivencia del APRA comprado, que es la etapa del 1956 a 1962, ¿ya? Entonces son los años en que triunfó la Revolución Cubana. Entonces nuestra clave, ya que dimos, ¿no?, las respuestas, nuestra clave sería la E de enano, ¿ya? Hay que resaltar la E de enano porque esa es nuestra clave. Vamos con la 15. La 15 dice: entre 1945 y 1948 gobernó el Perú José Luis Bustamante Rivero, mientras que entre 1963 y 1968 lo hizo Fernández Belaúnde Terry. Estos regímenes tuvieron una serie de semejanzas. Entre ellas podemos afirmar que, ahora vamos a leer todas las alternativas para ver cuál es la semejanza que hay entre ellos, ¿ok? Realizaron persecuciones contra los partidos políticos considerados subversivos jóvenes. Eso es falso, ¿ya? Eso es totalmente falso. Bustamante fue bastante paciente, tolerante, y eso que los apristas, pues, acá en el Perú estaban realizando una serie de acciones, ¿no? Digamos que protestas, ¿no? Entonces, Bustamante no, en ningún momento que los va a perseguir ni los va a atacar, al igual que Belaúnde, ¿ok? No, eso no corresponde. B. Respaldaron totalmente a la oligarquía agroexportadora y sus medidas liberales. En el gobierno de Bustamante todavía no podemos hablar de medidas liberales, porque las medidas de Bustamante son más de tipo proteccionistas, ¿no? Como subsidios, control de precio, de cambio, y tampoco apoyó la oligarquía agroexportadora. En el gobierno de Bustamante estamos en una etapa donde se apoya a la burguesía, más no a la oligarquía. No tendría contexto esta opción, ¿no? Entonces, no sería clave tampoco, ¿ya? La C. Desarrollaron conflictos por problemas fronterizos en el norte con el Ecuador. Esos problemas fronterizos lo podemos decir del gobierno de Manuel Prado, en donde se dio la guerra con Ecuador. Pero con Bustamante ya no hay ningún problema con Ecuador y con Belaúnde tampoco. Con Belaúnde en su segundo gobierno tiene ese problema del falso Paquilla, pero en su primer gobierno no. Destacó la postura obstruccionista del Poder Legislativo y a sus medidas de gobierno. Esa es la clave, jóvenes, ¿ya? Esa es la clave. Los apristas van a impulsar una postura obstruccionista
tanto al gobierno de Bustamante como al gobierno de Fernando Belaúnde, ¿ya? Así que ese es un problema que ambos gobiernos van a tener que enfrentar, ¿ya? La oposición desde el legislativo de grupos, ¿no? Como el Partido Aprista. Vamos con la 15. Durante la Guerra Fría, eh, chicos, ¿a qué hora termina la clase? A las 4:20, ¿no? Ya, 4:20. Durante la Guerra Fría, en la etapa de la coexistencia pacífica, a pesar del intento de distensión entre la URSS y los Estados Unidos, se produjeron algunos incidentes que pusieron en peligro el deshielo, como fue lo sucedido en Berlín y Cuba, sumado al estallido de la crisis de Vietnam. Con respecto a la guerra de Estados Unidos contra Vietnam, tuvo entre otras motivaciones. Ok, chicos, nos están preguntando de la guerra de Vietnam, ¿no? Entre otras motivaciones, es una pregunta de las causas, ¿no? ¿A qué se debió esta guerra donde Estados Unidos participó? A ver, la E dice, forzar la división geográfica para el surgimiento de Camboya. Bueno, Camboya ya se había creado desde que Indochina se independizó, ya Camboya se originó como estado independiente, así que esa pregunta no podría ser. Detener la influencia japonesa y norcoreana en la región. Si tú me dices influencia norcoreana, no sería, ¿no? En todo caso sería influencia surcoreana o influencia de ambas Coreas, ¿no? En todo, no, a ver, nos estamos yendo a ver, no sería clave, jóvenes, definitivamente no, yo me estaba confundiendo con Vietnam, pero no, en ningún caso, ¿ya? En ningún caso sería clave porque la influencia de Japón en Vietnam no hay, ¿no? No hay de ningún tipo y de Norcorea tampoco, ¿no? Porque finalmente Vietnam va a impulsar esta guerra con sus propios recursos, ¿no? Con sus grupos guerrilleros y el apoyo masivo de la gente a la presencia de Ho Chi Minh. Así que no, tampoco podría ser clave. Apoyar el gobierno de Ho Chi Minh y el Vietcong en el norte. No, tampoco sería clave porque el Vietcong no aparece en el norte. El Vietcong es una guerrilla que aparece en el sur, ¿ok? Entonces, tampoco podría ser. La B, provocar la disolución del régimen del rey Baodai en el sur. Eh, Tampoco jóvenes sería porque no es una causa en sí. O sea, el problema no está en el sur, el problema de la guerra de Vietnam está en el norte, porque la guerra lo impulsa Estados Unidos y Estados Unidos no tiene ningún problema con el sur, porque recuerdan que el sur es capitalista. El problema de Estados Unidos es con la parte norte. ¿Y cuál es el problema con la parte norte? Que la parte norte de Vietnam es comunista y Estados Unidos tiene miedo de que el comunismo se expanda en el sudeste asiático. Por lo tanto, esa sería la clave. ¿Ok? Estados Unidos quiere impedir la expansión del comunismo en el sudeste asiático. Vamos con estas tres preguntas, chicos, en el minuto que nos queda, ¿ok? En 1985 asumió el poder Gorbachev, siendo elegido secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, quien ante el estancamiento de la Unión Soviética aplicó un programa de reformas llamadas Perestroika y Glasnost. La perestroika consistía en una vasta reestructuración económica sustentada en él, mientras que la Glasnost fue una amplia apertura política basada en la... Muy bien, chicos, creo que la clave cae de madura, ¿no? Como una planta. La clave sería la B de barco, ¿ya, chicos? La Glasnost es una reforma que se basa en la participación democrática, libertad de expresión, elecciones, multipartidismo, y la perestroika en implantar un sistema neoliberal, ¿no? Entonces, esas serían las reformas tan controversiales que Gorbachev va a implementar en la URSS. Estas dos fotos fueron tomadas, ¿no? En 1975, acá en Lima. Al observarlas y tomando en cuenta la fecha en que fueron realizadas, ¿qué es lo que podemos afirmar de ellas, chicos?
lo que vamos a afirmar, jóvenes, es, número uno, que Velasco en ese momento era el presidente, ¿ya? Porque recuerda que el gobierno de Velasco termina en agosto de 1975. Y si te dice que las fotos fueron tomadas en febrero del 75, significa que Velasco todavía era el presidente. Los policías realizaban una huelga general que provocó saqueos, también es correcto, chicos. Se ve en la imagen que hay una huelga y esa fue por parte de los policías ante la situación difícil en que vivíamos en aquellos meses, ¿ok? Y el restablecimiento del orden en la ciudad de Lima fue recuperada por el ejército también. El ejército tuvo que intervenir, como tú puedes ver en la foto con los tanques, ¿no? Para recuperar el orden en las calles. Así que la clave sería la 2, la 3 y la 4. Sería la B de barco, ¿ya? En esas imágenes de aquellos tiempos tan difíciles que estábamos pasando del gobierno revolucionario. Y la última, chicos, acá para relacionar los gobiernos con sus respectivos delitos, situación judicial que les ha tocado atravesar. Por ejemplo, Fujimori es el que ha sido condenado a 25 años por homicidio, ¿no? El caso de la Cantuta y el caso de Barrios Altos y la corrupción de su régimen, obviamente. ¿Qué más? Alan García se suicidó en el año 2019 porque lo iban a arrestar. Ese día lo recordamos todos los peruanos. Alejandro Toledo Manrique es el que tiene un arresto, ¿no? Pero bueno, tiene problemas, no lo traen hasta ahorita, ¿no? Pero tú sabes que ya hay una orden de arrestarlo, ¿no? Y Ollanta Humala por el caso Odebrecht, ¿no? Pero en este caso, específicamente por el caso Lavallato. Así que la clave acá sería la D de dinosaurio. Ya está, jóvenes. Las últimas preguntas tuvo que ser así, flash, porque ahí las primeras, un poquito que le agarramos cariño en alguna. No sé, Ricardo, ¿cómo será? ¿Tú crees? No podríamos decir, asegurar nada, ¿no? Algunos dicen, pero no sé, pues. Ya. Chicos, se ha terminado la clase. Vamos a poner la captura de la pantalla. Dejo de compartir, ya nos pasamos 2 minutos, pero ¿qué más da si es la despedida? Si no la despedida todo vale porque ya es la última vez que escuchan la voz de la profesora y ya veremos qué pasa después. Bueno, yo lo único que tengo que decir es que fue un gusto estar acá en la clase cada tarde con ustedes, un poquito difícil nuestro horario. Recuerdo alguna vez haberme un poco dormido, haber un poco cabeceado con ustedes, chicos, porque el horario es el más difícil de la tarde. Disculpen por eso, por estas declaraciones, que no fui la única, de repente ustedes también han estado cabeceando muchas clases, pero bueno, así son las cosas, los recuerdos que quedarán. Me dio mucha alegría enterarme de que varios han ingresado. Los que no lo han hecho, yo espero que ya ahora pronto en estos días se les dé su ingreso o será para la siguiente oportunidad, pero están en el camino correcto, están haciendo las cosas bien y tengan por seguro que van a lograr su objetivo. De eso no tiene ninguna duda, ¿ok? Confíen en ustedes mismos y solamente un consejo, estudien lo que les gusta, ¿ya? Eso, y van a ser muy felices, les aseguro. Van a ser súper felices estudiando lo que ustedes quieren. ¿Listo, chicos? Será hasta una próxima. Les mando saludos virtuales. Cuídense mucho, estudien bastante y hasta una próxima, podría ser, ¿ya? Listo, chicos. Bye, bye. Gracias con todos. Nos vemos pronto.